En esta clase, pues, vamos a empezar viendo una ley importante, que es la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza en movimiento acelerado, o también conocida como ley de la aceleración. Entonces, se refiere, en este caso, a cuerpos en movimiento, ¿no? Se refiere a cuerpos que se mueven imprimiendo aceleración. Y consiste en el siguiente enunciado. En un movimiento, un cuerpo, en un movimiento de un cuerpo, donde actúa una fuerza se puede comprobar que dicha fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración que adquiere. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Que si hay un cuerpo, llamemos una superficie, un cuerpo que se está moviendo con una aceleración, por ejemplo, el que estoy marcando, entonces significa que en este cuerpo hay la aplicación de una fuerza. Esta fuerza es una fuerza externa y una fuerza resultante sobre este cuerpo que tiene una masa y hace que tenga una aceleración en el mismo sentido que la fuerza. Entonces aquí tenemos un cuerpo se mueve por el efecto de una fuerza y eso adquiere una aceleración. Esta ley se simboliza mediante una fórmula que dice F igual a la masa multiplicado por la aceleración. Esta fuerza es la fuerza resultante, eso sí. Por ejemplo, si hay un vehículo dañado, a veces ocurre, ¿no? Se daña un vehículo durante un recorrido y los pasajeros se bajan a empujar, ¿no? Para que prendan. Entonces allí hay muchas fuerzas, la fuerza de cada persona empujando, que nos da una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que está aplicando aquí Newton. Equivale al producto de la masa por la aceleración que adquiere. Una vez que prende el vehículo va a acelerarse.
Bueno, es lo que ocurre en nuestro convivir, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Hay una fuerza que resulta de la masa por la aceleración. En un vehículo, la fuerza generalmente es proporcionada por el motor, ¿no? Y dicha fuerza siempre se va a obtener multiplicando la masa del vehículo por la aceleración que imprime o que lleva. Es una ley dinámica de Newton, la segunda ley y la más importante. De esta fórmula se puede despejar, ¿no? Para el caso de los problemas, la masa o la aceleración. Bueno, esta es la segunda ley. Veamos la tercera. La tercera ley de Newton. Ley de la acción y reacción. Ley de la acción y reacción. Estos términos siempre son muy populares, ¿no? En nuestro convivir. A toda acción corresponde una reacción. Un dicho popular manifiesta que a toda acción corresponde una reacción. Bueno, se aplica en nuestra vida, ¿no? Lo importante es saber que las fuerzas en la naturaleza nunca están solas. Vienen en duplas. La una es la fuerza acción y la otra es la fuerza reacción. Nunca están solas, o sea que una fuerza aparentemente creemos que está sola, pero no, siempre están en duplas. La una es acción y la otra es reacción. El enunciado de la ley esta ley manifiesta lo siguiente. Si existe una fuerza llamada acción, si existe una fuerza llamada acción aplicada a un cuerpo, se visualiza o en este caso, se percibe una fuerza de respuesta llamada fuerza de reacción. Que tiene la misma magnitud, pero sentido contrario.
pero sentido contrario. Esto es lo que llamamos ley de acción y reacción. Ejemplo. Si un cuerpo A aplica una fuerza, esto sería acción, a otro cuerpo B. Entonces, el cuerpo B responde con una fuerza igual, esto es reacción, pero en sentido opuesto. En sentido opuesto. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, si hay un cuerpo, vamos a graficar algo. Un cuerpo A. Y hay otro cuerpo B. Entonces aquí tengo un cuerpo A. Acá un cuerpo B. Y el cuerpo A aplica una fuerza al cuerpo B. Esta le llamamos F1. Se va a observar que B responde con una fuerza igual, pero sentido opuesto. Esto es F2. F2. Entonces podemos decir que F1 es igual a menos F2. El signo menos indica que es de sentido opuesto, ¿no? Esto es lo que corresponde a esta tercera ley de Newton. Fuerza de acción es igual a menos fuerza de reacción. Bueno, ¿cómo entendemos esto en la vida práctica? Si usted va caminando por la calle, observe este ejemplo, va caminando por la calle, pensativo, y no se da cuenta que delante está un poste, y ¡pum!, se choca con la cabeza en el poste. Ha pasado eso, ¿no? Va caminando y usted se choca con un poste, ¡pum! La cabeza golpea el poste. La cabeza golpea el poste. Esa es fuerza-acción. Y el poste debe golpear la cabeza. Esa es la reacción. Y usted no ve que el poste golpea la cabeza, pero siente el dolor. En el momento que se choca, hay un impacto. La cabeza golpea al poste y el poste también le golpea en la cabeza. Es decir, usted siente el dolor, el chichón allí. Entonces siempre hay acción y reacción. Si usted va a abrir una puerta en la casa, aplica una fuerza. Esa es acción. ¿La fuerza de dónde va? De
la mano suya a la puerta. Esa es acción. Ahora, la puerta debe responderle con igual fuerza en sentido opuesto. Eso lo hace, pero usted no lo percibe. ¿Cuándo lo percibe? Cuando usted vaya a abrir la puerta, cuando esté caminando con patines o en patineta. Ahí va a sentir la respuesta. Usted va a salir rodando hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de cómo usted abra la puerta, hacia atrás o hacia adelante. Entonces siempre va a haber acción y reacción. Si usted va en un bote, algunas veces usted va de paseo y va a andar en un bote en el lago, en la piscina. Para que el bote avance, ¿qué tiene que hacer? Para que el bote avance. Con la mano, meterlo en el agua e impulsarlo. O sea, o si tiene un remo, un palito, mete al agua y aplica una fuerza hacia atrás para que el bote vaya hacia adelante. La una es acción, la fuerza que aplica el agua, y el agua debe aplicar una fuerza al bote en sentido contrario. Por eso lo hace avanzar. Ahí hay acción y reacción. Cuando han visto una película de acción donde utiliza alguien un rifle y dispara, usted ve que la persona que dispara tiene que estar bien parada, porque si no se puede caer. Imagínese usted que va a disparar con un rifle andando en patines. Dispara. El proyectil sale hacia adelante y usted sale corriendo hacia atrás. La una es acción y la otra es reacción. Hay muchos experimentos que demuestran que las fuerzas no andan solas, siempre están en duplas. O sea, hay la acción y reacción. ¿Estamos de acuerdo? Acción y reacción. Si usted aplasta algo con la suela de sus zapatos, le está aplicando una fuerza-acción. Y ese algo debe responderle a usted con la misma fuerza. ¿Sí? Entonces, esa es la reacción. ¿Estamos? Ley de acción y reacción. Es una ley dinámica formulada por Isaac Newton. Es el famoso científico que se lo considera representante de la física clásica, digamos así, ¿no? O de la ciencia hasta antes del siglo XXI, porque ya aparecieron otros científicos que le superaron. Pero es uno de los líderes en la ciencia, especialmente en física, y por eso se considera pues representante de la física clásica hasta el siglo XX. Muy bien, vamos a avanzar un poquito viendo algunas diapositivas para reconsiderar o reafirmar lo que hemos hablado hasta el momento. Ahí tenemos dinámica traslacional. Vamos a hacer leer. Alarcón Carla, buenos días, le escucho. Buenos días. Dinámica traslacional. Es parte de la mecánica clásica que se ocupa de estudiar las fuerzas, variación de velocidad, aceleración de desplazamiento y tiempo. Bueno, se le escuchó algo entrecortado, tiene problemas en el audio. Gracias de todas formas. Se quiere decir un concepto de dinámica traslacional, o sea, cuando un cuerpo se traslada de un lugar a otro, ¿qué ocurre? Que pueden intervenir muchas magnitudes, la masa, el peso, la fuerza, hay una variación de velocidad, hay aceleración, hay desplazamiento y tiempo.
Todo eso corresponde a un campo de acción de lo que llamamos dinámica traslacional. Es parte de la mecánica clásica y la que se ocupó especialmente, en este caso, pues Isaac Newton, para hacer el análisis o el estudio. En la imagen vemos un cochecito que es arrastrado por una fuerza, ahí está F, el coche tiene una masa, M, esta fuerza es imprimida por una pesa colgante, ahí tenemos el concepto de peso, ahí la tensión de una cuerda, ¿no? Por eso se lo ala al cochecito, y eso hace que el vehículo pues se mueva con una aceleración, es decir, va a haber un desplazamiento y se va a emplear un cierto tiempo. Entonces, todo ello conlleva al análisis de lo que es dinámica traslacional. Veamos otra lámina. A ver, Sellán Gabriel, le escucho. Dígame, profe. Le escucho la lectura, por favor. Ya. La introducción al estudio de la dinámica, de reposo y movimiento. Para el filósofo griego Aristóteles, 384 a 322 a.C., el estado natural de un cuerpo es el reposo y solo podía estar en movimiento si continuamente actuaba sobre él una fuerza. Galileo, un físico italiano, 1564 a 1642 años, que se le consideraba el padre o creador de la experimentación, estableció que todos los cuerpos caen en el vacío con la misma aceleración. Newton, un físico inglés, 1643 a 1727, fue el creador de la mecánica clásica y descubrió la ley de la gravitación universal y elaboró la teoría del movimiento de los cuerpos celestes. Bien, se le escuchó correcto. Gracias. Bueno, esto es como para motivarles a que revisen un poco la historia, ¿no? Miren cómo se han manejado los términos de reposo y movimiento a través de la historia. Desde antes de Cristo, esto hablamos de unos 300 o 400 años antes de Cristo, ya se utilizaban los términos reposo y movimiento, pero con una visión aristotélica, digamos, sino de sabios de la época que generalmente eran representantes de la iglesia. Eran estos sabios, ¿no? Que consideraban que el estado natural de un cuerpo es el reposo. O sea, todo cuerpo está quieto. Según ellos, nada estaba en movimiento, todo estaba en reposo, quieto. Para que se mueva, necesitaba de una fuerza. O sea, usted estaba durmiendo, quería seguir durmiendo. Si alguien no venía y le decía, ¡hey!, lo empujaba, lo despertaba y se movía. Si estaba un libro en la mesa, seguiría todo el tiempo ese libro en la mesa. Si es que no aparecía una fuerza que lo ubique en otro sitio o lo utilice para que se mueva. Es decir, consideró todo este tiempo estos sabios que el reposo era, como que dice, el estado natural de un cuerpo. Nada estaba en movimiento. Para que se mueva necesitaba fuerza. Y así gobernó hasta después de Cristo 16 siglos, ya me o 17 siglos. Hasta que apareció Galileo, un físico italiano que no comió cuentos, ¿no? Todo era que tenía que comprobarse, hacía la práctica, el experimento. Recuerdan que cuando hablamos de la caída libre de cuerpos, él se subió a la torre inclinada de la ciudad de Pisa, en Italia, y frente a un grupo de curiosos y estudiantes demostró que los cuerpos caen con la misma aceleración si se los deja caer desde una misma altura.
un cuerpo liviano y un cuerpo pesado llegaban al suelo iguales. Una hoja de papel arrugada, haciéndole una pelotita en competencia con una piedra, los dos llegaban al suelo igualito. Rompió un esquema y una idea que tenían los sabios desde antes de esa época, de que todos los cuerpos más pesados llegaban primero al suelo y los livianos mucho después. Hubieron preguntas, como siempre. ¿Y por qué la hoja abierta o una hoja de un árbol comparada con la piedra? Primero llega la piedra al suelo y después la hoja de papel o hoja de un árbol. Y él respondió, en ese caso influye el aire de la atmósfera. Si usted puede extraer el aire, dejar en el vacío, las dos cosas llegarían al suelo iguales. Y efectivamente, años después se descubrió cómo hacer una bomba para extraer el aire en un ambiente cerrado, bomba para hacer al vacío. Y se ha comprobado actualmente que en el vacío, una hoja de papel abierta con una piedra o una pluma de un ave, una hoja que es liviana de un árbol, haciéndola competir con una piedra, los dos cuerpos llegan al suelo igual. En el vacío se cumple esa ley. El aire influye, efectivamente, porque si no, imagínense, ¿no? Servirían los paracaídas, ¿no? Los paracaídas utilizan el aire para que vaya despacio descendiendo. Tiene su importancia, ¿no? Los paracaídas. Y es una de las cosas que siempre se ha hecho, el experimento. Por eso, como se inició la experimentación con Galileo, a este físico italiano se lo considera el padre o creador de la experimentación. Después de Galileo, pues viene Newton, que es el científico pues, que hizo la investigación respecto al movimiento de los cuerpos. Y creó pues las tres leyes que hemos visto. La ley de la inercia, la ley de la aceleración o fuerza que aparece en movimientos acelerados y la ley de acción y reacción. Aparte de eso, pues descubrió la ley de la gravitación universal en base a unos estudios de otros científicos como Kepler, por ejemplo, y elaboró la teoría del movimiento de los cuerpos celestes. Hablamos de un siglo XVII, ¿no? A finales del siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, XIX y XX, pues, aparecieron otros científicos que continuaron con investigaciones y le superaron. Bueno, pero es una mente brillante la de Newton, la de crear, pues, muchas leyes que hoy estamos explicando y que tienen su utilidad práctica. Muy bien, seguimos. Concepto de fuerza, que ya también nosotros lo mencionamos, vamos a hacer la lectura. A ver, Terrero, Romina, le escucho. Romina Terrero, ¿brilla o no brilla? Bueno, no le escucho, tiene la X. Juan Carla. La fuerza. La fuerza es toda acción representada como un vector que puede formar, empujar o fracturar a un cuerpo y asimismo es capaz de modificar la velocidad durante su movimiento. Correcto, gracias. Decía entonces que ya habíamos definido lo que es una fuerza. La fuerza no se la encuentra en una botica ni en la ferretería. Es algo inmaterial, solo se percibe su acción. Por eso hablamos de que fuerza es toda acción. Se la representa como un vector, o sea, una flecha.
Y esta fuerza puede empujar, deformar, fracturar o aumentar o disminuir la velocidad de un vehículo durante su movimiento. Entonces, cuando hablamos de movimientos de vehículos, recuerden, actúa una fuerza y esa fuerza generalmente es generada por el motor del vehículo. Cuando ya el motor no sirve, hay que empujarlo o hay que alarlo con caballos o con otro vehículo, ¿verdad? Que lo arrastra hasta llevarlo a la mecánica. Entonces, pero siempre aparece una fuerza y hay que definirlo. Toda acción que puede modificar la velocidad de un cuerpo, empujar, fracturar, romper, deformar, toda acción que implique eso, pues es una fuerza. Tenga en cuenta eso. Veamos el siguiente. Las leyes dinámicas de Newton, que ya las hemos explicado. 3 leyes. Ley de la inercia, ley de la aceleración o de la fuerza en el movimiento acelerado y ley de la acción y reacción. Las imágenes muestran la aplicación de cada una de ellas. La inercia está relacionada con la masa y el reposo o el movimiento sin que actúen fuerzas externas. O sea, la suma de fuerzas externas debe ser 0 para que se pueda aplicar la ley de la inercia. La segunda, la ley de la fuerza, ya hemos hablado en la de un vehículo que se impulsa por la fuerza del motor. Y la de acción y reacción, ahí está, en el caso de una persona que está aplicando una fuerza-acción y recibe una reacción del objeto que recibe la fuerza. Bueno, esto, las 3 leyes de Newton, que ya la hemos explicado. Veamos la siguiente. La ley de la inercia. La imagen nos llama la atención. Usted ve que va alguien en una patineta, choca con una piedra. La patineta se detiene, pero no el pasajero. El pasajero va de largo. Es decir, ahí se aplicó la inercia. Una fuerza detuvo la patineta, pero por inercia el pasajero sigue moviéndose en línea recta. Vamos a hacer la lectura de eso para que todo quede claro. A ver, Cuello, Mateo, le escucho. Buenos días, profe. Buenos Ley de la días. inercia. Establece que todo cuerpo continuará en su estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas netas o externas aplicadas sobre él, entendiéndose que el término inercia es la tendencia de un cuerpo o masa a resistir en un cambio en su movimiento. En forma matemática se dice que se cumple con una condición de equilibrio. Claro, ahí está la condición, suma de fuerzas igual 0. Estas fuerzas son externas, lo que hablamos anteriormente. A veces utilizamos términos como para agredir a alguien. Tú eres un inerte, le decimos. Eso viene de inercia. Es decir, algo que no se mueve o que se resiste a cambiar. Cuando uno tiene una resistencia al cambio, ¿sí? A cualquier cosa que nos están diciendo, cambie, cambie. Allí, si usted se resiste, es por esta ley que se llama ley de la inercia. Se resiste a los cambios. Aunque eso se aplica a toda acción en nuestro convivir diario, Newton la aplicó al movimiento. Si un cuerpo está moviéndose, dice él, tiende a seguir moviéndose, pero con la misma velocidad y en línea recta. O sea, se resiste a cambiar de velocidad y de trayectoria. Y si está en reposo, tiende, dice él, a seguir en reposo.
No hay forma de que cambie ese estado, salvo que vengan fuerzas externas y lo impulsen, le hagan cambiar, ¿no? De manera involuntaria, le hagan cambiar. Entonces, para que se cumpla la ley de la inercia, no debe existir fuerzas externas, o decir que la suma de esas fuerzas externas debe ser cero o nula. Allí hablamos de la aplicación de una ley que se llama ley de la inercia. La ley de la fuerza en movimiento acelerado, ya lo explicamos en esta clase. Dice, la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Entre más fuerza, más aceleración. Y hay unas imágenes ahí, ¿no? De 3 muñequitos alando a otro vehículo cargado. Lo hará pues con poca fuerza, ¿verdad? Mientras que más abajo hay 4 muñequitos, el carrito pues va a ser alado con mayor fuerza, por lo tanto habrá mayor aceleración. Y el de abajo habrá 5 muñequitos, o sea, mayor fuerza, por lo tanto habrá más aceleración. Eso es lo que dice la ley de Newton. A mayor fuerza, más aceleración. Es una ley fundamental de la dinámica. La fórmula es m por a. Fuerza igual m por a. La unidad que resulta allí siempre tomará el nombre de Newton. Pero esta unidad, Newton, equivale a la fuerza de 1 kilogramo por 1 metro por segundo cuadrado. O sea, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado representa Newton, que es la unidad en el sistema internacional. Sabemos que hay otras unidades de fuerza, pero el Newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Tenga en cuenta esa parte. Veamos lo que sigue. Análisis gráfico de la segunda ley de Newton. Hay 3 gráficos. La primera relaciona fuerza contra aceleración. Entonces nos damos cuenta que hay una proporcionalidad directa y lo que resulta es masa. Por eso masa es igual a fuerza sobre aceleración. El segundo gráfico relaciona fuerza contra masa y también hay una relación proporcional directa. Por eso se obtiene que aceleración es fuerza sobre masa. Y el tercer gráfico relaciona masa contra aceleración, en donde la fuerza es constante y se llega a la ley que dice masa por aceleración. Son las 3 cosas que se hacen en el análisis gráfico de la segunda ley de Newton. Bueno, creo que estamos llegando al final de la clase. Lo que hemos visto, la ley de acción y reacción, está allí. Establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. En fórmula se expresa F1 igual menos F2. Bueno, eso es confirmatorio de lo que hemos explicado ya en la clase, ¿no? Lo que hemos hecho en la clase de hoy. Ahí vemos la imagen de un futbolista, da un puntapié a un balón, acción. ¡Ay, pero le quedó doliendo! La parte donde el balón le golpeó, esa es la reacción. Entonces, acción, dar el puntapié, la reacción, que le quedó doliendo, la parte donde el balón le golpeó. Ahí está las 2 cosas, acción y reacción. Bueno, hemos llegado al final de la clase, espero haber sido
explícito